Bueno, doy la bienvenida a don Javier Ortega Smith. ¿Cómo está? Secretario general de Vox. Muy buenas tardes. Bueno, oiga, le traigo una sorpresa. Esto no se lo esperaba a usted. Podéis subir la foto que tengo en el ordenador, luego verán otra, pero esto ya es la segunda vez que lo hace. Es el alcalde de Cádiz, el conocido como Kichi, que ha colocado la bandera republicana en un mástil, no ese que ven ahí, que es el de la alcaldía, sino el que les voy a poner ahora, que es el de la Plaza de la Constitución de Cádiz, nada más y nada menos, una plaza en la que empezamos a vivir con una vida ordenada constitucionalmente hace 200 años. Bueno, llega la Semana Santa, va a ir mucha gente a Cádiz y me imagino que ese es el motivo. ¿Qué le parece, don Javier? Pues me parece que es un acto deplorable totalmente, un acto denunciable, y yo anuncio que desde Vox vamos a denunciarlo. Ya no solamente hay que estar soportando que en el País Vasco y en Cataluña la enseña nacional deje de ondear en ayuntamientos, porque aquí lo grave no es que se ponga una bandera de otra época, una bandera que no representa la soberanía nacional, la integridad, que no representa el ordenamiento constitucional, sino que se haya arriado la enseña nacional, la bandera oficial de España. Y esto es muy grave, ya digo, aquí tendrá que tomar cartas el delegado o el subdelegado del gobierno, porque así lo vamos a hacer saber mediante una denuncia, porque esto no es tolerable. Esto es donde ondea una bandera hay una representación, y donde no ondea, como hacían los proetarras en tantos y tantos ayuntamientos del País Vasco, significa que se ha arriado el Estado de Derecho, se han arriado las libertades y las garantías, y no existe ordenamiento constitucional y no existe nación ni Estado. Por tanto, hay que tomarse esto muy en serio. Bueno, no es un acto gracioso, por mucho que le pueda parecer. Se la ponga en su casa, en la puerta seguramente la tenga, de su casa, seguramente la tenga, pero muy bien. Pero en una institución que no es suya y que además es la representación del poder municipal, que viene delegado por su legitimación, precisamente viene por la Constitución y por esa bandera, pues evidentemente no solo no tiene ningún derecho, sino que es un acto absolutamente rechazable y jurídicamente sancionable. Bueno, muy flojos con una nación hermana de Hispanoamérica como es Venezuela, que está sufriendo una dictadura tutelada y dirigida desde la época de Hugo Chávez por la dictadura castrista, con la que ahora se quiere tener relaciones de amistad y de simpatía, olvidándose que tanto en Venezuela como en Cuba los presos políticos siguen estando en las cárceles, donde las garantías y las libertades democráticas brillan por su ausencia, donde la situación de pobreza y de ruina económica de la nación es un condicionante del día a día, y donde realmente lo que se necesita es una posición de absoluta firmeza en las organizaciones internacionales, firmeza en las declaraciones, firmeza poniendo un veto a cualquier negocio que tenga que ver con el régimen bolivariano, porque entre otras cosas, miembros de ese gobierno están acusados por la DEA de tráfico, de narcotráfico, y por tanto habría que tener muchísimo cuidado en las relaciones comerciales que se tienen con una nación que tiene sus vínculos con el narcotráfico. Por tanto, todo nuestro apoyo para el pueblo venezolano, para los venezolanos que viven aquí en España y para todos los que tienen que sufrir una dictadura en la que cada día las más mínimas garantías democráticas de justicia van desapareciendo. Por tanto, no valen simplemente declaraciones, hay que tomar acciones claras y directas en apoyo al pueblo venezolano. Donde realmente está la clave de todo esto es en el referéndum revocatorio, que sabe perfectamente el régimen de Maduro que lo iba a perder. Un referéndum revocatorio que viene en la propia Constitución que amparó Hugo Chávez. Ese referéndum que se tenía que haber producido ya, no sabían cómo pararlo, cómo boicotearlo, y esa es la verdadera razón, eso es lo que ha hecho que estén activando todos los mecanismos de control de la Asamblea Nacional, etc. Esta es la razón, esto último, porque ha recibido financiación de Venezuela, como así atestigua el acta del que hasta ahora era presidente de la Asamblea Nacional, que certificó que desde el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente ratificado con Maduro, salieron partidas de dinero a través de determinados paraísos fiscales que llegaron a cuentas personales que luego fueron utilizadas en campañas electorales o al pago de televisiones que utilizaba Podemos en sus inicios. Por tanto, ahí está la clave. Ellos tenían despacho, recordemos que Monedero tenía despacho en el Palacio Presidencial,
Y recordemos también cuando en Miraflores, cuando al hablar de los presos políticos, como Leopoldo López decía, que no eran presos políticos, que eran políticos presos por estar intentando subvertir el orden constitucional. Esta gentuza no cree en la democracia y son absolutamente igual de totalitarios que el gobierno de Maduro y que el gobierno de los Castro. Si tenemos claro lo que es una banda terrorista, que hay algunos que lo olvidan, que es una organización que a través del medio del terror y la extorsión pretende alcanzar unos fines políticos, nos daremos cuenta que todo esto es una escenificación, es una gran farsa, porque la banda terrorista ETA no ha colaborado con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos que no se han podido juzgar, no ha condenado tantos y tantos años de terror, más de 800 víctimas mortales y miles de damnificados y heridos. No ha renunciado a uno solo de sus fines políticos, que parece que hay que recordarlo una y otra vez, la famosa alternativa CAS, la secesión de una parte del territorio nacional, País Vasco, Navarra y el sur de Francia, para convertirlos en un Estado marxista. No ha hecho otra cosa que seguir logrando ese objetivo de lograr la máxima impunidad de los crímenes y, por tanto, la liberación de los terroristas mediante el acercamiento de los presos al País Vasco, que es lo mismo, para que todo el mundo lo entienda, que terminar poniéndolos en la calle como Bolinaga, puesto que las competencias de los informes sanitarios penitenciarios las tiene el País Vasco, y no podemos entender cómo el gobierno de la nación puede estar aceptando estas cuestiones. En resumen, esto es parte de un teatro, es parte de una farsa, como bien decías, para entregar 4 pistolas oxidadas y 2 cartuchos que caducaron hace varios años, pero al final lo que no se le está exigiendo, en primer lugar, es que esos terroristas deberían estar inmediatamente detenidos y puestos a disposición judicial, incluyendo todos los que se llaman verificadores internacionales, que no están haciendo otra cosa que apología del terrorismo. Esto, quede claro, no es ni ha sido jamás un conflicto armado con 2 partes iguales. Esto ha sido una banda de criminales, de asesinos y unas víctimas absolutamente inocentes que han tenido que sufrirlo. Y desgraciadamente un Estado que no ha sabido y no ha querido combatirles hasta su derrota definitiva. No puede, como decía María San Gil, nunca, jamás puede darse un precio político por no matar cuando tampoco se dio cuando mataban. Bueno, usted tiene algo que decir a propósito de... Sí, evidentemente el miserable que pretende que se derogue un artículo que lo que hace es penalizar a todos aquellos que están enalteciendo el terrorismo o humillando a las víctimas, como estaba explicando el ministro, pues es verdaderamente algo miserable. Ahora, lo que habría que recordarle al ministro es que hay muchas maneras de humillar a las víctimas, y una de las maneras es no dándoles la oportunidad a que recuerden a sus caídos. Me refiero a que se esté permitiendo que en determinadas poblaciones se arranquen las placas que recuerdan los asesinatos de las víctimas, o por ejemplo no se recuerda, no se tiene una consideración hacia las víctimas cuando se permite que haya homenajes a los terroristas, cuando se les está dando publicidad permanente, o cuando terroristas como Otegi se pasean por las tribunas hablando del terrorismo como una lucha armada. Las víctimas quieren, y siempre lo han dicho, memoria en el recuerdo, dignidad hacia los muertos y justicia, y la justicia se resuelve, como decía antes, investigando, señor ministro, investigando más de 300 asesinatos que ni siquiera han tenido la oportunidad de ir a juicio. Yo quisiera trasladar una idea de estos presupuestos. La primera es que hay que felicitar. ¿Y a quién hay que felicitar? Pues hay que felicitar a los que de verdad crean empleo, que no es el gobierno, aunque permanentemente se ponen medallas todos los gobiernos de los partidos políticos del color que sea. El empleo lo crean los empresarios. El empleo en España lo crean los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, que a pesar de las trabas burocráticas, a pesar de la aberrante presión fiscal, siguen teniendo el valor de crear empleo. En segundo lugar, hay que denunciar una vez más en estos presupuestos que se sigue aumentando el gasto público. Sí, el gasto público, que en su inmensa mayoría es gasto político, 1,5% de aumento, más gasto todavía con el déficit que tiene España. Tenemos ya un problema de deuda pública de 110%. Bueno, seguimos aumentando el gasto, seguimos aumentando la presión fiscal para soportar este gasto.
no se ve una sola medida en estos presupuestos de reducción de lo que es gasto político. Se sigue aumentando, ¿para qué? Para comprar voluntades, para comprar votos, para seguir intentando acallar en Cataluña o en Canarias, etcétera. Y última cuestión importantísima en estos presupuestos, las pensiones. Ya la careta se la han quitado. Quienes venimos diciendo, y desde Vox vinimos diciendo desde hace 3 años, que el sistema de pensiones, el sistema de la seguridad social en España, es un sistema en absoluta quiebra técnica. Desde el año 2011 viene perdiendo dinero. La acumulación de cerca de 28.000 millones de pérdida. Ahora ya, como no quieren terminar de agotar definitivamente ese fondo de garantía que usted sabe que tenía la hucha de las pensiones, que tenía un fondo de garantía de unos 65.000 millones y que creo que ronda los 10.000 o 12.000 millones lo que les queda, para no tener que dejarlo ya totalmente esquilmado y totalmente seco ese pozo, han ido a la vía de los préstamos, de autorizar un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social nada más y nada menos que de 10.000 millones. Es decir, es un sistema absolutamente fracasado que tiene que tirar de presupuestos cuando se supone que esa caja única debería nutrirse exclusivamente de las cotizaciones. Por tanto, el resumen es más gasto político, más impuestos, y la poca creación de empleo que ha habido en España en relación a lo que necesitamos se la apuntan como un tanto cuando debemos trasladarlo a los empresarios y a los autónomos, que son auténticos héroes en la España actual. La posición de la Unión Europea no es nada nuevo, porque al final tenemos que recordar que desde el mismo Tratado de Utrecht de 1713 ya se establecía que la relación, cualquier tipo de negociación sobre el Peñón de Gibraltar lo era entre España y Gran Bretaña. Y así lo recogió Naciones Unidas en su resolución 1514, que el proceso de descolonización a la que debía llevarse adelante debía hacerse entablando negociaciones entre España y Gran Bretaña. Y por tanto, lo que no puede hacer la Unión Europea de ninguna manera es tratar un asunto que afecte al Peñón de Gibraltar sin que esté de acuerdo España, porque lógicamente es España quien tiene reconocido por Naciones Unidas la soberanía de esa última colonia, ese vestigio colonial. Por tanto, a mí me parece extraordinario que Gran Bretaña intente hacer valer sus derechos económicos y su negociación, pero no tiene que olvidarse que todo lo que tenga que ver con Gibraltar, esperamos y deseamos que los gobiernos de España lo defiendan, es decir, que seamos una parte decisiva a la hora de decir que no cabe otro camino que la devolución de la soberanía de esa colonia a España. Don Javier Ortega, le pido comentario. Sí, lo primero, el Partido Popular una vez más ha demostrado que no tuvo el valor ni la honradez de cumplir su promesa, que era derogar esa ley llamada de memoria histórica, que más bien debería llamarse de la amnesia histérica, porque al final consiste en olvidar una parte de la historia de una manera histérica, sectaria absolutamente, y que otros utilizan para estar reavivando heridas gravísimas del pasado, enfrentándonos a los españoles y volviendo al guerra civilismo que a algunos tanto le gustan. Y desde otro punto de vista, y ya centrándonos en lo que es el Valle de los Caídos, lo que no parece que haya ninguna voluntad ni en el gobierno ni en ninguno de los partidos de la oposición es para restaurar el Valle de los Caídos como lo que es un lugar, una basílica de culto religioso, en segundo lugar un ejemplo extraordinario de patrimonio histórico-artístico y además un polo de atracción turística muy importante, y en tercer lugar un monumento a la reconciliación y al recuerdo de hechos que esperamos que no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestra historia. Pues le agradezco sus opiniones, su presencia y su compañía en el programa. Gracias.